Qué bueno que es ser libre, qué bueno que es estar bendecido, sentir la paz, el gozo, la bendición del Señor. Me da dolor pensar que muchos argentinos y muchos en el mundo están de luto, hacen de Semana Santa un ritual y la verdad es que tenemos que creer a lo que el Señor dice en su palabra y no matar cada año al Hijo de Dios, porque lo que se hace, lo matan, lo crucifican, están de luto, están tristes, están mal, y bueno, y el domingo están contentos porque resucita. No hay que matarlo cada vez. Él murió una sola vez y para siempre, dice. Y Él se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en la muerte, todos sabemos lo que es eso, porque todos tenemos experiencia con este postrer enemigo que será vencido, que es la muerte. Así dice 1 Corintios capítulo 15. Y pensando en esto, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo es el que murió y el que resucitó y el que está a la diestra de Dios nuestro Padre, vencida, sorbida es la muerte en victoria. Pero hasta que en los planes de Dios y en el propósito de Dios, dice la Escritura que en un día Dios quitará el pecado de la tierra, en un día. Qué tremendo, ¿no? Y ya no va a haber más muerte, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, pero proféticamente van a suceder una serie de cosas que no es el tema de hoy, profecía, pero que tiene que acontecer todo lo que Dios dijo, porque lo que Dios dice es fiel y es verdadero y se cumple. Y la verdad es que tendremos que seguir luchando contra el pecado, contra la enfermedad, contra el dolor, la muerte en sí. Y recuerdo, voy a leer Juan 11, 25 y 26, que este pasaje se grabó a fuego en mi vida. Yo tenía aproximadamente 21 años, recién cumplidos. Y resulta que ya tenía experiencia, mis abuelos ya habían partido con el Señor, vecinos, amigos, gente, había estado muchas veces en sepelio, pero tan cercano y tan directo como llegó en ese momento a los 21 años. Yo me había venido a la ciudad de Córdoba ya con el llamado del Señor, con Hilda, esperando nuestro primer hijo, que era Priscila, y estaba embarazada ella de 6 meses, y estábamos acá con mucha expectativa, recién graduados del seminario, y con el llamado de Dios en nuestras vidas, bueno, recién instalándonos, vinimos en el mes de noviembre, y en el mes de enero, el 31 de enero del año 1981, nosotros vinimos en noviembre del 80 a Córdoba, la noticia explosiva, destructiva, que me hizo realmente mucho mal, porque cuando un ser querido parte, a la carne le duele. Nosotros sabemos en quién hemos creído y la esperanza que tenemos, pero la separación, y más cuando se es joven, ¿no es cierto? Y me llega la noticia por un vecino de casa, porque ni teléfono tenía yo, le hablan, se contactan con un vecino y le dan la triste noticia que un hermano mío, del cual nos llevábamos 14 meses, él con 22 años, había fallecido. Cuando vino el vecino y me dio la noticia, yo digo, debe ser un error, está equivocado. Mi hermano regala salud, como decimos, ¿no? Un joven de 22 años, deportista, saludable,
no puede ser. Le hablo por teléfono a una tía que vive a 4 cuadras de mi casa, paterna en Buenos Aires, y sí, me da la triste noticia mi prima. Primero hablé con una prima mía de que mi hermano había fallecido. Se me vino el mundo abajo. Digo, pero ¿por qué, Señor? Encima, Daniel se llamaba mi hermano, él no estaba bien en las cosas espirituales. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué, Señor? ¿Se habrá ido contigo? No. Y empecé con todos esos conflictos, ¿no? Interiores, de fe y de separación de un ser querido. Y empiezo a tratar de viajar a Buenos Aires urgente y abro la Biblia antes de salir y el Señor me lleva a este pasaje de San Juan 11, 25 y 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté o después de haber muerto, dice otra versión, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto? Le dijo el Señor a Marta en la tumba de Lázaro, su hermano, y que le reprochó Marta a Jesús, Maestro, si hubieses estado, mi hermano no hubiera muerto. Marta, María, no desespere porque no está muerto, duerme y voy para despertarlo. ¡Wow! No, Señor, ¿estás seguro con lo que está diciendo? Hiede ya tiene olor, su cuerpo hace 4 días que está muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Qué palabras tan profundas, tan tremendas. Y ese pasaje fue alimentando mi fe y mi confianza en el Señor. Y luego yo viajo, me encuentro allí con mi madre, con su Biblia, abrazándola y alentando a los amigos, a los vecinos, al resto de la familia, a todos. Y la primera palabra que me salió cuando llegué fue Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas palabras las pronuncié y alenté a todos los que estaban allí y las sigo pronunciando. Cuando abrí la iglesia, aquí, Catedral de Alabanza, a través del Ministerio de Sanidad y todo, venía a la campaña, a las reuniones, mucha gente mayor, y entonces 2 por 3 seguido tenía un sepelio, ¿no? Y entonces un colega me viene a buscar, y David, ¿dónde está? Y en un sepelio, y por ahí llamaba por teléfono, ¿y dónde está? En un sepelio, y quiero hablar con él, y está en un sepelio. Todavía no teníamos celulares, teníamos el teléfono fijo. Entonces me encuentro en esos días con él y me dice, David, te vas a ser experto en sepelios. Porque varias veces quiso comunicarse conmigo, estar, y me encontraba en un sepelio, en otro. Y la verdad que cada sepelio es un púlpito que el Señor prepara para poder hablar acerca de esto tan tremendo, misterioso, pero a la vez glorioso, que es pasar del cuerpo o de la vida a la eternidad. Es más, ya somos eternos, porque aunque nos toque salir del cuerpo, sos eterno. Y a través de lo que estás haciendo hoy y cada día buscando al Señor, estás definiendo y calificando para toda la eternidad, buscando el reino de Dios y su justicia. Y quiero centrarme en esta gloriosa esperanza que nosotros tenemos: no morirás eternamente. La vida y la resurrección es nuestra esperanza, porque fiel es Dios quien lo ha prometido. La palabra resurrección viene del latín, es resurrectio, que es levantarse de nuevo, es resurgir, es alzarse una vez más.
El Señor dice en su palabra mucho acerca de esto. Encontramos en la Escritura muchas resurrecciones. Y hay registradas, yo las tengo, después no las voy a tocar a todas porque por factor tiempo nada más, pero van a quedar grabadas, voy a mencionar los pasajes y cuáles son. Pero son muchas, más de las 9 que están registradas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero después de esas 9 hay muchas más, y se los voy a mencionar con la Escritura, que en otras ocasiones lo he mencionado. Pero en Oseas capítulo 3, el verso 14, el Señor dice: de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, le dice Dios a la muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. La compasión en contra de la muerte, ¿no es cierto? En el Salmo 26, versículo 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Daniel capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, uno no puede razonar ¿cómo será esto? La Escritura dice y da datos de cómo será, vamos a tocar algunos pasajes, pero en realidad es un misterio. La gente que ha tenido experiencias, ¿no es cierto?, que ha estado segundos muerto y ha vuelto a la vida, ha contado, ¿no es cierto?, ver un túnel, vi una luz, vi una paz, vi a un ángel, otros vieron demonios, ¿no es cierto?, diferentes tipos de expresiones, experiencia, pero la palabra del Señor nos dice claramente cómo va a ser. Y en el mismo Daniel, el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, ¿quiénes son? Aquellos que tienen fe en lo que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos dice claramente: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Dice, no morirá jamás. Entonces surge la pregunta, ¿quiénes resucitarán? Bueno, justos e injustos, los cristianos y los no cristianos, todos un día van a resucitar. En Hechos capítulo 24, verso 14 dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Usted después debe leer el contexto, yo por cuestión tiempo no lo leo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice que muchos abrigan, tienen esperanza de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, declara Hechos 24:15. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no es maravilla de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso les dije, todos van a resucitar, resurrección de vida y resurrección de condenación. ¿Quién determina el tiempo de nuestra habitación? Dios. Por eso es condenable, en la Escritura lo enseña, cuando alguien va y por un celular, por un dinero, por lo que sea, por una violencia, un disgusto, una bronca, por violencia de género, por lo que sea, va y quita la vida de otro. Dios prohíbe eso. Nadie tiene potestad ni autoridad de quitar o tomar la vida de otra persona.
ya sea de esa forma, ya sea de suicidio. Ni uno mismo tiene el derecho ni la potestad de hacerlo. Y encontramos en la Escritura que el Señor prohíbe todo eso, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Hay mucha discusión acerca de eso, por qué se mueren los niños, por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Tremendo lo que está pasando ahora con la guerra allí en Ucrania, con la pandemia, que mueren millones, creo, si mal no recuerdo, 6.100.000 van muriendo por la solamente COVID-19 en el mundo, ¿no? Imagínense, 6 millones y más de personas que ya pasaron a la eternidad, más todos los que mueren por enfermedades, por muertes naturales, porque ya son de edad avanzada, por accidente, por violencia, por suicidio, por millones y millones y millones constantemente están pasando a la eternidad. ¿Y qué es la vida? Bueno, es un soplo, es una flor del campo que hoy está y mañana desaparece en la eternidad, porque para el Señor un día es como 1000 años como un día. Para nosotros, 100 años ya, muchísimos años, ¿verdad? Pero en la eternidad eso no es nada. Así que si se vive un año, como me tocó estar en un sepelio hace 2 semanas atrás, de una bebé de 1 año, ¿no es cierto?, así como puede tener 1 año o puede tener 100 años, es triste porque la lógica es que todos nos vayamos viejos, ancianos, llenos de días, pero la realidad es otra. Millones y millones de personas que pasan a la eternidad. Por eso Dios da la oportunidad. Los niños son de Cristo, de los tales es el reino de los cielos. Si un niño parte, va con el Señor. Pero los que tienen libertad de escoger, que ya han crecido un poquito, que ya saben discernir entre lo bueno y lo malo según el grado de iluminación que tengan, de discernimiento, aún los enfermos Down o las personas que no están en sus juicios cabales, Dios va a juzgar a cada uno según la capacidad y la comprensión y el entendimiento que tengan. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser sabios y aprovechar bien el tiempo, aprovechar la vida, reconociéndole a Él como Señor, como Dios, que el ser humano tiene que caminar tomado de la mano de Dios, tiene que hacer caso a lo que Dios dice, porque hay una eternidad por delante y lo que nosotros hacemos es lo que va a determinar nuestra eternidad. Entonces, que el Espíritu Santo siga arrojando luz, entendimiento y sabiduría a cada uno de nosotros para que comprendamos el propósito y el sentido que tiene la vida. Porque dice la Escritura, si no hubiese resurrección, si no hubiese vida eterna, comamos y bebamos porque mañana moriremos y chao, muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el dicho, ¿no? Pero no es así, no es así. Gracias a Dios por los que creen. Hay ateos que no creen, hay gente que duda si esto será o no será. Así que el Señor nos libre y creamos. No diga por las dudas voy a creer, no, creamos en lo que el Señor dice porque se cumplirá. ¿Cuándo será esa resurrección? En segunda venida de Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 23, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias porque es el ejemplo de resurrección y que no volvió a morir, porque los que
resucitaron, los casos que menciona la Biblia, volvieron a morirse. Entonces, por eso es primicia de resurrección, porque Él resucitó y nunca más volvió a morir, sino que Él vive y vive para siempre. Y recuerda, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, Cristo como primicia de resurrección, y dice aquí claramente, dice en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando el Señor venga, dice, no queremos, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí usa el término dormir y no muerte, como extinción, que no se va a saber más nada. No, sí se va a saber, se sabe. Es más, físicamente no se va a saber, pero eternamente y para siempre, y es cuestión de tiempo, porque todos estamos destinados a eso, vamos a saber qué pasó, porque un día nos vamos a encontrar, vamos a estar todos juntos en la presencia de Dios, o no pierdas el tren, cuidado. Dice el Señor que debemos ver bien cómo andamos, para no perder las bendiciones y no separarnos del Señor, como le pasó a Adán, ¿no? Por eso en Adán todos mueren, en Cristo todos son resucitados. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no precederemos a los que durmieron. O sea, que si el Señor viniese ya, cae el micrófono, el pastor desaparece, se va con el Señor, y espero que me lo llevo a todos, ustedes también. Amén. Hola. Bueno, pero antes dice que van a resucitar los muertos en Cristo y luego nosotros, los que estemos en vida en el momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Me pregunta cómo va a ser, no se lo puedo explicar, es un misterio. Dios dice que será así. Me imagino que será como Elías, ¿no? Vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo. Por ejemplo, Elías y Enoc, son los únicos que no murieron físicamente y Dios se los llevó al cielo. Así será con los que no durmieron en el Señor cuando Jesús venga por segunda vez a buscar a los suyos. Así, transformado en un abrir y cerrar de ojos, estábamos acá, de repente, en las nubes, con el Señor, yendo a la presencia del Señor. Y dice aquí claramente, no precederemos a los que durmieron, los que estemos en vida. Primero resucitan los muertos en Cristo, los que están en vida son levantados con el Señor. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Así estaremos con el Señor. Hay un himno que dice, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él. Me voy con él, me voy con él. Yo me voy con él, ¿y vos? Amén, gloria a Dios. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán por 1000 años. Es algo que va a acontecer después de que Cristo venga a establecer. No quiero meterme en el tema porque ya la hora ha pasado, pero
va a establecer su reino, Nueva Jerusalén desciende del cielo, 1000 años reinaremos con Cristo, y ahí el Señor tiene unos eventos más que hacer, ¿no? Atrapar al falso profeta, a la bestia, al diablo y arrojarlos eternamente y para siempre en el infierno. Y nosotros reinaremos con el Señor. Los que no creyeron y rechazaron e hicieron lo malo, será en otra resurrección. La primera resurrección, por eso habla de la primera, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es la iglesia de Cristo y es llevada con Cristo. Después que pasan los 1000 años, después que pasó la gran tribulación y todo lo que tiene que ver con profecía, no los quiero marear, pero si después me preguntan, va a ser al final una resurrección donde van a resucitar todos aquellos que no creyeron y rechazaron e hicieron lo malo. Apocalipsis 20, 11, 15 dice, y vi un gran trono blanco. Acá en la primera resurrección, el Señor va a pedir cuenta a la iglesia. No es para condenar ni para salvar, ya son salvos. Es el tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Y después de eso, viene el juicio en el gran trono blanco, al final de los 1000 años, lo que recién les expliqué, donde van a resucitar aquellos que rechazaron al Señor, que no creyeron, que hicieron lo malo. Y acá se cumple Apocalipsis 20:11, que dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, pensando en eso, tenemos razones por las cuales creer. Ténganme paciencia unos minutitos más, es mucho para decir y poco tiempo. ¿Hay razones para creer? Sí. Sí, porque Dios lo dijo. En la Escritura encontramos testimonios. Por ejemplo, Job, muchos años antes que Moisés, instrumento de Dios para darnos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, Job fue anterior a Moisés y Job ya profetizaba acerca de la resurrección. Fíjense, estamos hablando de más o menos desde que se empezó a escribir la Escritura. Ahora, unos 3.600 años, porque 1.600 se demoró en escribir la Escritura, más 2.000 años de era cristiana, ahí tenemos 3.600 años, desde Pentateuco hasta ahora. Y Job fue antes de esto, o sea que esto fue revelado a Job muchos años antes de Moisés, y él creía en la resurrección, y en el capítulo 19, versos 25 y 27 dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, de que el cuerpo esté en el polvo, ¿no es cierto?, y se descomponga, y en mi carne he de ver a Dios, creía en la vida eterna, creía en la resurrección, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, pensando en la muerte, en la enfermedad, en eso, pero él tenía esperanza, tenía confianza de la vida eterna.
¿Por qué tengo que tener razones para creer? Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho comprobable. Durante 40 días Jesús, después que resucitó, dio pruebas, dio evidencias de la resurrección. Le dijo a Tomás, mirá Tomás, un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Meté tu mano en mi costado, mirá mis manos, mis pies, yo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Hechos capítulo 1, verso 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de habérsele aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas convincentes. Porque así como estaba Tomás, había otros que eran incrédulos, ¿no? Entonces, el Señor dijo, bueno, los amo tanto que me voy a quedar 40 días más para que estos incrédulos se den cuenta, me toquen, coman conmigo, estén conmigo, los hable, los bendiga. 40 días más después de la resurrección se quedó dando pruebas convincentes, apareciéndosele durante esos 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por eso tenemos que creer. Porque Jesús no solo es un hecho comprobable escrituralmente, sino históricamente está registrado, certificado, garantizado que hubo un individuo que se llamó Jesucristo, que murió en una cruz, que resucitó, que hubo gente que daba testimonio de que Él era verdadero. El día que Jesús resucitó, por eso les dije que no solo las 9 registraciones de resurrecciones que hay en la Biblia son 9, sino muchas más, porque el día que Jesús resucitó, Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, o sea, expiró, murió, los 3 días. Porque se murió físicamente, realmente. Entregó, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y ahí estuvo los 3 días que les decía en el corazón de la tierra. Y he aquí, dice, versículo 51, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quería hacer notar el Señor que estaba sucediendo algo importante. Y se abrieron los sepulcros. Escuche bien, atentamente esto. Se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos, más específico, de muchos cuerpos de santos que habían dormido. O sea, hombres y mujeres del Señor, cristianas, que se habían muerto antes de Cristo. Ese día que Jesús resucitó, hubo muchas resurrecciones. ¿Sabe para qué? Otra vez para ayudarnos a nosotros, incrédulos, para dar evidencia de que la resurrección tuya, la mía, es fiel, es verdadera y se cumplirá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y dice que los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y no solo se levantaron y salieron de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, resucitó Él y ahí nomás resucitaron los otros, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Yo no sé qué te pasaría a vos, qué me pasaría a mí si se te aparece uno que había muerto. Te morís vos de un infarto, no sé. Bueno, se aparecieron a muchos, ¿para qué? Evidencias, querido, como Dios sabe que somos incrédulos, evidencia. ¿Cuánta gente dice, yo si no veo no creo? Bueno, la filosofía de Dios es cree y verás. Así que despojate de si no veo no creo y empezá a decir yo creo y veré la gloria de Dios. Entonces muchas, aquí dice muchos. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Yo digo, qué tremenda experiencia. Esos que resucitaron se volvieron a morir después. Pero Dios lo hizo eso para nosotros.
creamos, esa generación cree y la transmita y está registrado en la palabra. Siempre en las resurrecciones hubo testigos. ¿Escuchó bien? Siempre en las resurrecciones hubo testigos. Y solo le voy a mencionar, por el factor tiempo, las resurrecciones que encontramos en la Biblia. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta en 1 Reyes capítulo 17, verso 17 al 24. Eliseo y el hijo de la Sunamita resucitó al hijo de la Sunamita, 2 Reyes 4, 32 al 37. Después, Eliseo de muerto y ya su cuerpo ya extinto, ya se había desintegrado, un día se muere uno y lo tiran en una fosa y ¿saben qué pasó? Era la tumba de Eliseo y estaban los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando tiraron al muerto, al tocar los huesos de Eliseo, resucita. Ahí se cumple que los milagros que Dios hizo a través de Eliseo fueron el doble de los que hizo por la doble porción, a través de Elías. Y algunos dicen, no, pero le faltó un milagro a Eliseo para que sean el doble en todo. No, se cumplió ahí, cuando resucita al muerto. Qué impresionante, qué tremendo. Usted si no quiere no lo crea, yo lo creo lo que Dios dice, creo lo que la palabra dice. Aparte, hoy contemporáneamente se escuchan testimonios por ahí de 2 por 3 de que se resucitan muertos, oran y lo resucitan. Gloria a Dios. Ojalá el Señor nos dé a alguno de nosotros esa fe y esa bendición de poder resucitar a alguien. Bueno, 4. Jesús al hijo de la viuda de Naín. Lo de los huesos está en 2 Reyes capítulo 13, verso 21. El que resucita cuando toca los huesos de Eliseo. Luego Jesús, al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 17. Después Jesús nuevamente a la hija de Jairo, Lucas 8, 40 al 56. Jesús a Lázaro, Juan 11, 38 al 44. Después hay 2 resurrecciones más, que es el Señor usando al apóstol Pedro, resucita a Dorcas, Hechos 9, 36 al 42, y Pablo resucita a Eutico, ese joven que se cae de la ventana y muere, y Pablo ora por él en Hechos 20, 7 al 12. Ahí tenemos esas resurrecciones y las muchas que sucedieron el día que Jesús resucitó. Si pueden estar pasando los músicos. Dice 1 Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. Y termino con Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice el apóstol Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Tuve una visión de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, aleluya, resucitó, y él vive para siempre. Créalo, confiésalo, recíbelo porque Él vive, nosotros también viviremos. He aquí que estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea el Señor. Él tiene la llave.